Hoy no voy a ser objetivo. Ya sé que nunca nos caracterizamos por la objetividad en la mejor película del mundo, pero hoy voy a ser menos objetivo que nunca. Y es por una razón en concreto, y es que esta película para mí es muy especial. Em, Creo que no hay mejor película para empezar la, podríamos llamar, tercera temporada de la mejor película del mundo, porque esto ya es el inicio de la tercera temporada, aunque parezca que no. Y hemos decidido empezar por todo lo alto, empezar con este fondo, de fondo caviar, porque hoy vamos a hablar de una película caviar. Vamos a hablar de Una historia del Bronx, Daniel Pedro. ¿Es la mejor Eh, película del mundo, sin duda, o no? Ese es el problema, que efectivamente es la mejor película del mundo, pero con gran diferencia. Yo creo que aquí tenemos un reto muy gordo, que es analizar esta película y no sé ni por dónde empezar, porque nos va a faltar podcast, nos va a faltar temporada, si se le puede llamar así, así que vengo con emoción y con miedo, la verdad. Yo también vengo con un poco de miedo, te lo tengo que revelar, porque claro, la discusión era la siguiente, ¿no? Es de tenemos que volver, tío, tenemos que volver ya. Llevamos muchísimo tiempo sin hacer un programa, o sea, ya está bien de esto, tenemos que volver con algo. Pero claro, no podíamos volver con cualquier cosa, teníamos que volver pues por todo lo alto, teníamos que volver a full y no se nos ocurre otra cosa que volver con esta película que para mí durante gran parte de mi vida la presentaba como mi película favorita. De hecho, he sido realmente pesado con muchísimas personas de, de meterles esta película en la cabeza, pero sin ningún tipo de miramiento, casi obligándoles a verla. Y ahora la he vuelto a ver y es que no ha perdido ni un ápice de eso, tío. O sea, no cambio para nada mi opinión. Es impresionante lo que es esta película. Yo no sé qué te ha parecido a ti. El primer recuerdo que tienes sobre ella, yo sí que lo tengo claro, pero ¿tú esta película la viste por primera vez conmigo o ya la habías visto? Claro, eso te va a decir. Tú sabes que esta es la segunda vez que veo esta película. Hostia. Pero la verdad que, que la primera vez la vi contigo y creo que la he visto demasiadas pocas veces porque es que no cambia ni un ápice lo que has dicho. Al final es una película que me parece desde principio a fin, creo que no sobra, no le sobra nada. Es una película perfecta, redonda y completa. Es de las mejores cosas que se han hecho, la verdad, y poco se habla de ella. Eso me pasa a mí, tío, que poco se habla de esta película. O sea, para mí, bueno, esto con diferencia, para mí es la película más bonita, y recalco bonita, sobre la mafia que se ha hecho nunca. Para mí Pero es la porque al película final más es... bonita que se ha hecho de la mafia, sin duda. Vale. Al final es una película sobre la mafia. A ver, ambientado, digamos, en Vale. el mundo, claro, el hilo conductor, o bueno, el hilo conductor está ambientado en los 60, en el Bronx, allí en Nueva York, y sí, está ambientado en la mafia. Está Sí, la ambientado, verdad bueno, que... está relacionado, lo que impera es bueno, es donde está el conflicto del personaje principal que es Calogero. Y sí podríamos decir que es una peli género, bueno, me lo estoy viendo aquí en Film Affinity, género drama y el siguiente es mafia. Sí, que sobre todo que representa la realidad titulamericana de los inmigrantes italianos en Estados Unidos y en concreto en Nueva York. Eh, Puede ser que sea, que yo no sé exactamente de qué año es, puede ser que sea porque la película se hizo un poco posterior al boom de este género. Claro, bastante, o sea, esta película nos saca 2 años a ti y a mí. Esta película es de 1993 y vamos a empezar a muerte con ella antes de que te reserve la sinopsis, como siempre. Pero vamos a empezar con ella porque esta película se estrena, como he dicho, en 1993. El director es, ojo cuidado, nada más y nada menos que Robert De Niro.
Y ya no es solo que sea una película dirigida por Robert De Niro, sino que es su ópera prima. O sea, es la primera película que dirigió Robert De Niro, que se puso en el rol de director, además de luego interpretar. Y el guión está basado en una obra de teatro de Chas Palminteri, que es el actor que da vida al personaje de Sony en la película. Chas Palminteri, recomiendo también otra película que seguramente veremos en algún momento aquí. Para mí tiene dos personajes increíbles en su carrera como actor. Uno es Sony y otro es En Bala sobre Broadway, la película de Woody Allen. Pero bueno, esa ya es otra historia. Pero sí, el guion de Charles Palminteri está basado en una obra de teatro escrita por él, pero es que al loro, porque es que la obra de teatro y este guión está basado en su vida. Es ¿En decir, serio? ¿De verdad? el C. Calogero es Chaz Palminteri. Él escribió esta obra de teatro basándose en sus experiencias. Y claro, se ve que Robert De Niro, por esta época, de hecho hay muchas personas que salen de la banda de Sony que están retroalimentándose en lo que son las películas de mafiosos. Hay muchísimos que salen aquí en esta película, que salen en otras pelis de Scorsese, en uno de los nuestros. Hay muchas caras conocidas. Sí, Y sí, claro, sí, sí, sí. estos tipos imagino que serían colegas y dirían, oye, esto hay que llevarlo al cine como sea. Y así fue, pero esto ya te desmarca este proyecto porque se convierte ya en algo personal. O sea, estamos hablando de la primera película de Robert De Niro, algo en lo que seguramente se metió de lleno y se implicó al máximo. Y luego también, pues eso, el llevar esa obra de teatro que seguramente significó mucho para Charles Palminteri al cine. O sea que ya de primeras el proyecto promete. Bueno, claro, pero a ver, yo no sabía que era el director era Robert De Niro, yo no sabía quién era el director hasta ayer que lo busqué y que lo vi. Al final, una cosa es actuar, una cosa es ser un actor referente del cine y la otra es dirigir. Tú puedes ser un actor fetén y luego un director lamentable. Yo creo que Sí, total. tienes el caso de, por ejemplo, de Schwarzenegger, que bueno, Schwarzenegger tampoco es que sea el mejor actor del mundo, pero cuando se ha Hostia, puesto a dirigir tampoco es que sea una bestia parda. qué gratuito. Eh, Claro, y también una cosa muy interesante que has comentado, porque yo estoy viendo ayer la película y evidentemente muchos de los actores de reparto forman parte es como un círculo dentro de este cine italoamericano en el que muchos actores aparecen en unas obras y otras. De hecho, yo estaba buscando un actor que aparece en Los Soprano por eso mismo, porque Claro. interpreta sobre todo a un mafioso y en todas las producciones en las que sale, sí. Sí, sí, al final esto seguramente cualquiera que tenga un bagaje mínimo en películas sobre la mafia desde los 80 hasta ahora, más concretamente desde los 80 hasta principios de los 2000, ahí vamos, reciclaje de actores, pero porque es que es muy complicado, sobre todo por esa época, que sobre todo la mafia que más se retrataba en el cine era la italoamericana, ¿no? La de los italianos allí en América. Y claro, es muy complicado también encontrar esas caras, tío. Porque esas caras de mafiosos, ¿me entiendes? Porque aquí ves la película y ves quién es italiano. Es que se ve a la legua. Pero ya no solo la banda de Sony, sino los colegas de Calogero cuando se hacen mayores, los chiquillos. Es impresionante, tío. Eso es muy complicado a nivel casting sin tener que recurrir a eso, a esta gente. A ver, las caras, las facciones, la jerga, Sí. pero también si me aprietas, incluso los propios actores no saben interpretar más allá del Sí. papel de mafioso. El que te estaba comentando yo, que aparece en Los Soprano, por ejemplo, era un actor que de verdad estaba en la mafia y que de hecho se reconvirtió en actor en la cárcel y ya cuando salió empezó a interpretar estos papeles. Sí, sí, totalmente. Yo creo que más de uno aquí ha pasado por Chirona. De hecho, el actor que hace de Calogero, luego ya de mayor, creo que también ha tenido movidas. No siguió su carrera de actor y tuvo movidas de otro tipo. Pero así es. Pues yo que tú metería la sinopsis. ¿De qué va esta película? ¿Cuál es la sinopsis de esta peli?
Pues yo creo que hoy la sinopsis te la voy a ceder a ti, porque siempre estoy haciéndola desde un punto de vista cómico y siempre se me ocurren como símiles con la realidad, pero en este caso no, yo la estaba viendo y es que creo que la única manera de realizar una sinopsis de esta película es tratarla con solemnidad. Entonces, ¿tú cómo la resumirías? Uf, ya me dejas a mí la losa, ¿sabes? ¿Cómo la resumiría? Para mí es lo que, lo que en América llaman un coming of age, por así decirlo, ¿sabes? Digamos que es un viaje de crecimiento por parte del protagonista, que en este caso es el chiquillo, es Calogero, y de la influencia que tiene en su vida dos sujetos en concreto. Uno es su padre y el otro es un poco su padre de la calle, su padre adoptivo, por así decirlo, que es el mafioso Sony, y de cómo él va creciendo. Al final es una película, porque sí, lo que hemos hablado antes, ¿no? Es una película sobre que la mafia tiene un peso importante, pero esta peli va sobre crecer y sobre darte cuenta de lo que va la vida. Eso es, yo creo que el tema principal de esta película. Luego aparte hay otros temas, pero creo que el principal es ese. O sea, lo que le pasa a este chiquillo desde que es pequeño es que se va dando cuenta de lo que va la película, valga la redundancia, por así decirlo, a través de dos ejemplos muy concretos, de cómo cambian las relaciones con sus amigos, de que él tiene una forma de pensar o cree que la forma de pensar que tiene a lo mejor no es la adecuada, va pillando un poco los aprendizajes que va teniendo de estas dos personas para luego al final, digamos, crearse él mismo un pensamiento crítico en cuanto a lo que es la vida. Lo he explicado así un poco enrevesado y bastante mal, Sí, sí que es verdad, pe- sí. pero básicamente la película va de eso. Es que claro, me dejas a mí solo con esta. Tú que eres el que lo tiene aquí esto bien pillado. Bueno, claro, a ver, sí, pero más o menos has tocado todos los hilos y lo has cuadrado bastante bien. Al final, yo creo que la mejor manera de resumir esta película es con el cierre de la misma. Se nos habla y el protagonista en primera persona afirma que para él lo que se narra en la película eh, son sucesos clave en su vida. Para otra persona externa que se acuerde de él y de lo que le pasa en la película es solo una historia, una anécdota del Bronx. Entonces yo creo que se plantea el conflicto y se habla sobre dos figuras paternas, que son Sonny y el padre del protagonista, y como bien has dicho, sobre el ir labrándose una Una persona, ir personalidad, sí, encontrándose, claro. formándose, dándose cuenta de lo que es la realidad y formar un carácter y una persona que al final es lo que más o menos todos intentamos, pero al final el cine siempre lo plasma mejor. Tal cual. Y sobre todo esta película es que es espectacular en cuanto a eso. O sea, tú fíjate ya lo que es el arranque de la película. O sea, tú empiezas a ver la película y ya creo que se puede intuir lo primero. Va a tener una banda sonora increíble. Porque ya como arranca la película, primero con esa voz del narrador, con ese dudua de fondo, el narrador calógero te va presentando lo que es el barrio. En que, oye, estamos en los 60, tengo 8 años, el dudua reina las calles, eh, soy fanático de los Yankees, Mickey Mantle es un dios para mí, o sea, ya te coloca en una situación, Claro, al final la película es lo que hemos dicho, está narrada en primera persona, es ¿correcto? una declaración de intenciones al principio porque la banda sonora es, los temas musicales escogidos son una locura y creo que van a más de principio a fin. Mm. Y el primer plano es el atardecer, la puesta de sol, en un plano general de Nueva York, donde los últimos rayos de sol iluminan todo el skyline, sobre todo el Bronx, de la ciudad de Nueva York. Entonces, claro, ¿quién no se puede sentir atraído por este planteamiento? Al final son 2 horas de película que a mí se me pasaron volando. Pero volando. Y sobre todo eso, o sea, el uso de la música. Mira si haber visto veces esta película, no sé cuántas veces la puedo haber visto,
Pero lo que pasa, ¿no? Con las pelis buenas al final acabas encontrando cosas nuevas siempre. En esta me he dado cuenta del uso increíble que hay de la música, tío. La música está... Ya no solo es que sean temazos, ya no es que cada tema que sale sea mejor que el anterior, sino que el uso que tiene en las secuencias en las que está utilizada las canciones. O sea, el primero, empezamos con ese solemne de esos negros cantando el dudua, para luego, en el momento en el que ya entramos de lleno en el barrio, ya hemos tenido esa presentación tan solemne, entramos de lleno y empezamos a ver el Bronx, después de ese Skyline que tú has dicho, con una vida, un color en ese barrio que cualquiera diría que es el barrio conflictivo que siempre se nos ha vendido en el imaginario, ¿no? Desde que tenemos conciencia de lo que es el Bronx, siempre nos han dicho eso, ¿no? De muchísima delincuencia, muchísimos delitos. Y en esa presentación de lo que es el barrio se ve una vida y un color que no dista mucho de cualquier barrio obrero, pues de gente que trabaja y punto, ¿sabes? Pero te transmite alegría. Sobre todo a lo mejor desde el punto de vista de la infancia, que es el momento el que se nos está presentando, de que el protagonista con 8 años. Sí, porque al final lo que se quiere mostrar en un primer momento es la inocencia del niño. Y tú dices que la banda sonora, bueno, los temas seleccionados están súper bien escogidos y acompañan muy bien, pero yo también quiero hablar un poco, que yo no tengo ni idea de estas movidas, ¿sabes? Yo no tengo ni la más absoluta idea, pero creo que es que es verdad, no me las quiero dar de entendido, pero al final el uso de la cámara también creo que te atrapa bastante y no es que haya un pavo detrás de la cámara pasándosela por la cintura, luego por la cabeza y dando media vuelta, sino que simplemente el uso de la cámara es muy inteligente. En un primer momento, al final, cuando el calógero tiene que tendrá 5 6 7 años. 8 tiene Eh, aquí. 8, vale. Pues muchos de los planos en primera persona suyos, en los que un punto de vista son la cámara está más baja para mostrar un poco la perspectiva del niño como ve a los demás. Son planos medios, desde abajo. Todas las figuras, Robert De Niro, Son y su madre, son mucho más altos. Lo ve todo desde la fascinación de un niño. Y eso es genial, a mí me encanta. Es espectacular, es espectacular. O sea, la peli está dirigida, te lo digo, yo no sé esta película, es una injusticia tremenda la que hay con ella y que no se tenga más en cuenta en lo que es la historia del cine. Y lo siento muchísimo, pero es que es un debut como director impresionante. O sea, lo que hablábamos, todo lo que hablabas tú de la visión del niño, de cómo coloca la cámara, y también en cuanto a toda la presentación de lo que es el barrio, todo el universo, digamos, se reduce al barrio. Y eso se consigue familiarizándote con todas las personas que hay en el barrio, desde el minuto uno. El vendedor ambulante, la gente del bar, la madre, la presentación del padre, que cómo te presenta a ese Robert De Niro como ese, vamos, el obrero por antonomasia de la historia del cine, es el padre de Calogero, es Robert De Niro en una historia del Bronx, porque aparte, ¿qué trabajo tiene Robert De Niro? Conductor de autobús, o sea, se puede ser más de barrio y ser un trabajo más proletario que Y, conductor de autobús, tío. y al final, si tú lo piensas bien, bueno, no hace falta irse muy lejos, si tú lo piensas bien, Robert De Niro, los papeles característicos de este actor son personajes relacionados con la mafia o delincuentes. Max Cady en El Cabo del Miedo, en El Padrino 2 de Vito Corleone cuando era joven adolescente, eh, en Brian De Palma en Los Intocables de Elliot Ness también hace de Al Capone también. Al final la mayoría de papeles así más emblemáticos son personificando a figuras criminales. Entonces yo creo que esto también es un punto de ruptura como mínimo y muy interesante. Estamos estamos en la otra cara de la moneda y creo que también no es que se agradece, es que es refrescante verle en ese papel. Yo creo que él está encantado. Yo creo que él está encantado y que probablemente a la hora de dirigir la película a él le resultó más interesante y es curioso porque luego con perspectiva y con el paso de los años
el que queda en esta película es el padre y no el mafioso, yo creo. Pese a Charles Palminteri ser un personaje también, para mí, mítico, ¿eh? Y maravilloso, ese Sony es impresionante, pero esta película es el padre. O sea, ese padre está tan bien concebido, está tan, lo que dices tú, Robert De Niro siempre reconocido por personajes con muchísima personalidad que no se achantan entre nada, y aquí es a lo contrario. Sí que hay momentos en los que se viene arriba, pero la mayor parte de la película, los momentos en los que se enfrenta a los mafiosos, lo hace, ves ese respeto y ves ese miedo de hasta dónde se puede llegar porque si no te matan. Y eso yo creo que para él tuvo que ser un caramelito acostumbrado a hacer totalmente lo contrario. Y él está impresionante. O sea, a él lo veo encantado con el papel. Es genial. Encima lo veo guapísimo yo en la película. Sí, está ultra Cuando ham. lleva camisas blancas de estas de sport Imperio por casa, que está guapísimo. Está muy, 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 muy guapo, la verdad. Les queda muy bien. Habría que yo creo que decírselo. tuvo que disfrutar mucho y el trabajo de casting, ¿eh? Tanto para el chiquillo como para luego el chaval, lo que se parecen. Hasta el peinado. Bueno, hasta el peinado es Son... lo más fácil, pero sí, 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 sí. Sí, sí, pero incluso el crío tiene el lunar aquí, Sí, sí, muy sí, cerca de sí. cómo lo tiene él. O sea, son bastante parecidos. A ver, al final partimos de la base, para situar un poco en contexto, de que nuestro protagonista, el narrador, eh, habla de su historia, hemos dicho, y en un primer momento se nos da a entender de que obviamente tiene una familia, tiene fascinación por su padre, por ir en el autobús con su padre, pero también tiene fascinación por el mafioso del barrio, por cómo se relaciona, por sus gestos, por su carácter. Entonces se plantea aquí un poco la atracción, el imán de este mafioso hacia el chiquillo. Y yo creo que a mí una de las cosas que más me gustan en las películas es ver, bueno, creo que a todo el mundo, personajes con un carácter, una personalidad muy bien construida y muy marcada. Porque por un lado tenemos lo que has dicho tú, Robert De Niro, que no se achanta ante nada, pero es una persona honorable, donde cada dólar o cada centavo que gana se lo ha ganado honradamente. Y por otro tenemos a Sony, que al final es una persona desconfiada, es una persona dura, que no se enchanta ante nada tampoco, pero porque por su posición no puede achantarse ante nada. Entonces yo creo que eso también es genial. Tenemos dos personajes emblemáticos porque están construidos para serlo. Totalmente. O sea, es que cada uno en su papel. Es maravilloso lo que decías tú, ¿no? En cuanto a dirección, cómo vemos desde la mente de un niño lo que para él significa Sony en el barrio. Él tiene a su padre, vemos esa maravillosa imagen, esos planos en el autobús con Robert De Niro conduciendo y el chiquillo sentado detrás en el sitio donde siempre se sienta mientras escucha jazz con su padre. ¿Quién no tiene recuerdos con su padre con su madre siendo pequeño así tan icónicos y que se quedan en la cabeza? Y claro, la situación que tiene esta familia es que vive muy cerca del bar donde se reúne todo ese grupo de mafiosos que está, digamos, al mando de lo que sucede en el Bronx, de todo lo que sucede en el barrio. Está a unos pasos del bar. Claro, ¿qué te puedes esperar siendo un chiquillo jugando en la calle cuando tú estás, pues eso, jugando con tus amigos y por ahí pirula el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo respeta y el que encima tiene un carisma claro, los chiquillos están embobados viéndole todo el día. Sony tenía 5 dedos, pero solo utilizaba tres. Todo el rato imitándoles. ¿Pero por qué? Porque para ellos son dioses. De hecho, luego más adelante en la película, cuando está en la confesión, dice, ahí arriba el que manda a su jefe, pero en mi barrio Dios es Sony. Entonces, claro, ¿cómo no vas a querer ser como esa persona y encima teniéndolo tan cerca? Es el principal conflicto que tiene el personaje de Robert De Niro. Que luego Al fin, encima... Dime, dime. no, que al final esta película también habla sobre cómo nos condiciona nuestra manera de ser o cómo también nos constriñe nuestro entorno más inmediato. Al final, Calogero es quien es y llega a ser quien es, o llega a ser quien es pese al barrio, pese al entorno también. Y gracias a eso también. Gracias y pese, sí, Claro, obviamente, claro.
porque al ver todo lo que ocurre y todo lo que ha vivido, tiene la capacidad de elegir y gracias a las enseñanzas de estos dos tipos. El momento en el que ese callejón que conecta entre su casa y el bar es impresionante también la presentación de lo que es toda la banda a la que vamos a acompañar durante toda la película. Estamos hablando ese momento en el que va describiendo uno a uno Tony Tupé, que lo que más cantaba era su tupé, Edio Longo, que es el gafe, Ballena, que una vez dicen que mató a un perro con su propia sombra, Frankie el Vale. bizcocho. O sea, toda esa Y banda ahora, es impresionante. y ahora dime sus nombres. Dime el nombre de cada personaje. Bueno, Johnny Tupé, sí, me los has dicho, vale. Pero tú al final, porque te lo has visto 40.000 veces. Pero tú es la primera vez que ves la película y no necesitas saberte el nombre de estos personajes secundarios. Tú no te necesitas saber nada. Tú ves a uno calvo con gafas, sabes que es el de la mala suerte. Tú ves a un Sí. tío obeso, sabes que es el gordo. Sí. A otro que se le cae el pelo media batalla, el de, sí, aquel que, tísico no, por la viruela, aquel que ha Sí, afectado por la viruela. el Entonces, bizcocho, son sí. personajes tan característicos que no necesitas saber. Este es un hombre, no necesitan mucho tiempo de metraje porque al final los has presentado tan bien y tienen unas características tan marcadas que tú no necesitas nada más para ya imaginártelos enseguida. Totalmente, totalmente. O sea, sí que son personajes como muy tópicos algunos, porque Jimmy el Susurros, o sea, tiene que haber un Jimmy el Susurros en toda banda mafiosa, pero al mismo tiempo sí que hay algunos elementos que yo creo que sí que delatan que esto está basado en una historia real. Me refiero a cosas como, o sea, Frankie el bizcocho porque tenía la cara picada de la viruela y parecía un bizcocho de almendra, eso es una cosa tan rebuscada que por cojones en la vida de Chaz Palminteri tuvo que haber un Frankie el bizcocho. O sea, O, por huevos. o como mínimo algo muy semejante, sí. O como mínimo muy semejante, al igual que el vendedor ambulante a los que le hacen la vida imposible los tres cabrones, tanto Calogero como Mario el Loco y el Gominas, que siempre le están quitando fruta y demás, que llama a todo el mundo María. Eso es una cosa tan real, tío. Eso es imposible plasmarlo en un guión porque es absurdo. Me refiero, ¿a quién Sí, se le es verdad. ocurre poner a un personaje que llame a todo el mundo María? No, esto es seguramente un tipo que había en ese momento en el barrio cuando Chad Palminteri era joven que realmente llamaba María a todo el mundo y seguramente nadie sabe el por qué. Pero esas cosas son las que delatan y hacen que, para mí, enriquecen mucho la película, sobre todo con viéndola muchas veces, que delatan que esto tuvo que haber una banda parecida o por lo menos personajes muy parecidos a los que retrata aquí. Eso es un poco lo que es la banda, que tampoco es una banda a priori que dé mucho miedo dentro de los tópicos mafiosos de la historia del cine. Me refiero, ahí los que más acojonan son Sony y Jimmy el Susurros. Que esos sí que tienen presencia. Eso sí que los plantas en un plano y esos sí que son unos mafiosos. El resto son un poco... son rozando la comedia incluso. Sí, no deja de ser una banda de mafiosillos de barrio y al final Sony, el único momento en el que tú le ves, bueno, hay un par de secuencias, pero sobre todo en la primera que es más explícita es cuando le pega el tiro a, al otro en el accidente o en el conflicto por el aparcamiento, que también es una trama que gira alrededor de toda la película. Pero, claro, al final tú no tienes que mostrar nada, sino que lo tienes que dejar intuir y dejar ver. Tienes, sí, un asesinato, pero luego aparte de eso, la figura de Sony es como vanagloriada y temida y no Total. necesitas nada más, porque solo con el relato y con el guión ya te permite hacerlo y ya intuir de lo que es capaz Sony o hasta dónde puede llegar. Totalmente, que es el punto de conflicto de la película. Calogero idolatra a Sony. En este momento se lleva bien con su padre aún, porque bueno, su padre le compra entradas para ir a ver el béisbol, le dice cómete el filete, pórtate bien, vale, no hay ningún problema ahora mismo, más que pues el chiquillo de vez en cuando se interesa por el bar. Y él recalca que le dice Sony, eres el número uno, mientras lo mira, y que nunca le había mirado Sony, nunca había reparado en ese chiquillo que se sentaba con sus amigos en el portal, nunca había reparado en Calogero hasta que llega un día en el que Calogero está sentado en su portal como muchas veces y hay una pelea por un aparcamiento, aparentemente.
Va a aparcar un coche, llega otro, se chocan y los dos conductores empiezan a gritarse. Y en ese momento, mientras el chiquillo está viendo esa discusión, uno de los conductores saca un bate, va a partirle la madre al otro, y en ese momento Sony saca una pistola y le pega, pues no sé si son 4 o 5 tiros al conductor que está llevando el bate. En ese momento, pues bueno, la banda hace lo suyo, se llevan al herido, se llevan los dos coches, y en el momento en el que Sony está volviendo de nuevo al bar, entonces repara en Calogero, que lo ha visto absolutamente todo, es testigo de un asesinato, su madre se lo lleva al piso, pero vamos, ya ha visto todo el barrio que Calogero ha visto la situación. Y ahí tenemos el primer punto de giro de la película. Claro, aquí es donde la suerte del protagonista cambia para bien y la suerte de la familia de Calogero cambia para mal. Porque, bueno, tenemos que llega la policía, tenemos que intentan hacer testificar a Calogero en contra de Sony, él se niega y aquí ya yo creo que si tú fueras su padre o si tú vivieses en un barrio del Bronx, yo creo que te olerías que esto no terminaría aquí, que esto no iba a terminar en ese punto. Y yo creo que tanto como espectador como si fueses tú el personaje en la vida real, esperarías a que la mafia o estos personajillos volviesen a actuar o como mínimo a relacionarse contigo. Y eso es lo que es, lo que se viene a dar a posteriori. Claro, porque es el momento en el que a raíz de él, bueno, la policía va a su casa, saben que lo ha visto todo, el chiquillo encima coge las riendas de la situación, le dice, papá, yo lo he visto todo, sé lo que ha pasado, y van a identificar al tipo que ha disparado. Entonces van uno por uno con la banda, vamos de nuevo viéndole las caras a todas aquellas personas que nos ha ido presentando antes de la banda en el bar, hasta que llega a Sony. Hay un momento ahí muy chulo de Robert De Niro cogiendo a su hijo de la mano, que no se la suelta en ningún momento, en el que mira a los vecinos que se han ido pues, a ver lo que estaba pasando en ese momento. Hay un plano ahí de los vecinos que ese plano te está diciendo, ojo a lo que dice el chiquillo. Porque si delata a Sony, ya no es que vaya, o sea, vas a estar señalado por todo el barrio. Y en ese momento Robert De Niro realmente sin saber qué va a hacer su hijo. Hasta el momento en el que llega a Sony, niega que haya sido él, y es cuando le suelta la frase, has hecho algo bueno por una persona mala, y él le dice la frase, su padre, que es una frase que tiene mucho peso y que es fundamental y que va a estar durante toda la película, que es, ya lo entenderás cuando seas mayor. Que es clave Ju- esa frase. Sí, justo es una de las frases que yo tengo apuntadas. Hiciste algo bueno por una persona mala. Pero bueno, es lo que estamos diciendo, la suerte del chiquillo cambia para bien, porque a partir de aquí empieza a ser el protegido o el ahijado de Sony y empieza a frecuentar el bar ya. Ese Porque mundo que le le había empiezan a estado buscar. vedado se le abre, sí. Correcto, le empiezan a buscar. Tenemos la secuencia mítica en el autobús de con su padre hablando de Mickey Mantle y tenemos la frase de la película que es que ya es que no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Esa frase, ese momento del padre cuando hacen el último viaje con el bus, hablan de jazz, escuchan jazz y hablan de béisbol, lo tiene a él como un recuerdo bonito con su padre, es increíble. Y sí, en ese momento es cuando Sony ha reparado en Calogero, ha reparado en su padre y oye, se quiere acercar, quiere hacer algo por ellos. ¿Y cuál es la manera de un mafioso de hacer algo por ti? Pues ofrecerte algún negocio, ofrecerte algún trabajillo, que es lo que le ofrecen a Lorenzo, al personaje de Robert De Niro, cuando está conduciendo el autobús. Que es que también lo que me ha gustado mucho al revisionarla de nuevo es en los pequeños detalles, tío. Porque la película está plagada de pequeños detalles que parecen que no que son anecdóticos, pero que tienen muchísima importancia. En el momento en el que Jimmy el Susurros se sube al autobús, le propone pues ser corredor de apuestas de manera ilegal, él le dice que no, que le podrían echar y o sea, rechaza el trabajo
Y hay un momento en el que Johnny el susurro, cuando lo dice, bueno, se lo diré a Sony. Para que me quiero bajar aquí. Claro, pero el detalle para nada. Es que yo también lo Sí, veía. pero... Al final, no deja de ser un poco la impunidad que tienen estos Claro, claro. personajes. Porque también cuando entras más de lo mismo. Estaba cerrándose la puerta, él mete la mano y abre la puerta. Aquí yo hago lo que quiero y como quiero, claro que sí. Y no le van a decir ni media. Para que quiero bajar aquí, me da igual que no haya parada. Y el otro para, pero sin ningún tipo de problema, vamos. No le dice ni media. Es muy guay, tío, el momento también de la confesión. Él, bueno, es un, como todos los italianos, pues es católico, creen en Dios y va a confesarse. Y entonces, en el momento de la confesión, el chiquillo le dice al cura, bueno, he faltado 2 domingos a misa, he mentido al testificar en un crimen y he comido carne el viernes. Y el cura dice, un momento, ¿qué quieres decir? O sea, lo de ser católico Tira es para atrás, tira para maravilloso. atrás. Pero es que al En final cualquier creo momento puedes empezar de nuevo. que deja de ser una película muy tierna también. Tiene sus toques que te hacen sonreír. No voy a decir humor, no voy a decir Claro. comedia, pero es una película Sí, muy tierna en la que, o cuando van a las apuestas y el tío de la mala suerte apostaba a favor del... Tiene momentos en los que te da un respiro y te permite también disfrutar y relajarte entre tanta tensión y tanta emoción a flor de piel. por eso digo que es una película bonita. O sea, es que es una peli No, que es bonita, tío. O es, sea, sí, es la mafia, hay escenas violentas, hay pues cosas turbias, pero es una película al final muy vital, muy bonita. es una Y sí, película muy tiene humana. comedia. A Sí, ver, al final, esto no deja de ser ficción y como tal, la gran mayoría de hechos o la trama eh, están, claro, son ficcionadas, pero lo que se narra en ellas es muy humano. Yo creo que todos mm, nos podemos sentir empatía con la relación de Calogero con su padre, con su primer amor, con sus primeras decepciones, con el sentirse miembro de un grupo, pero a la vez sentirse incómodo. Entonces, todas estas cosas, aunque te lo cuento en una película de mafiosos, son sucesos o son sentimientos o emociones o contradicciones que todos hemos tenido y vamos a tener. Por eso, esta película es atemporal y nos hace sentir lo que nos hace sentir. totalmente, es eterna esta peli, tío. Esta peli es intergeneracional. Yo creo que nunca se perderá lo que puedes sentir al ver esta peli por primera vez. O sea, todo el mundo se va a sentir identificado, yo creo, con la infancia, con el crecer, con las decepciones, con los cambios de mentalidad, con los conflictos internos. Es que es imposible no identificarte con todo lo que se cuenta, con todo lo que se cuenta aquí. Hay Tam- una escena. Dime. Mm, tú. No, no, digo que aquí llegamos a una de mis secuencias favoritas y que también viene a colación de lo que estoy contando de que te puedes identificar. Porque es un poco matar a tus ídolos, que es el primer momento en el que, bueno, va a buscar uno de los de la banda, va a buscar a Calogero, que está ahí con su bici. Otro detallito, aparentemente poco importante, pero que dice muchísimo, que es, ven, Sony quiere verte, tranquilo, nadie va a robarte la bici. O sea, Es no que te total. preocupes que la bici no lo va a tocar ni Dios. Sí, 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 Entonces sí, sí. llevan al chiquillo por primera vez al bar por la puerta delantera. Esto también es una cosa importante, que él siempre está acostumbrado a espiar por ese callejón que va de su casa. Por primera vez entra por la puerta delantera y están ahí Johnny y Jimmy el susurros, que se sientan con el chiquillo, lo sientan con ellos y empiezan a conocerlo, ¿no? Y claro, Sony empieza a flipar porque el crío le dice que, bueno, pues que está muy enfadado con el entrenador de los Yankees porque hizo que Mickey Mantle llorara. Y aquí tiene el momento, tío, que es acojonante. El momento de Mickey Mantle no le va a pagar el alquiler a tu padre. O sea, a Mickey Mantle le importas un comino. Eso es brutal, tío. Porque en ese momento también la mentalidad del crío hace un clic y dice, hostia, claro, estoy aquí yo matándome a animar a los Yankees, que es probablemente la mayor preocupación que pueda llegar a tener en su vida en ese momento, es que los Yankees ganen. Pero en ese momento ese tipo le está diciendo que su padre se mata a trabajar y que cuando su padre no llegue para tener a final de mes, que se lo pida a Mickey Mantle, que es millonario, y esa frase que él dice al final de
Desde aquel día ya no volví a sentir lo mismo por los Yankees. Eso es increíble, tío. Pero Ahí es es un duro, paso más hacia tío. la madurez. Sí, sí, es muy Claro, duro. es duro. Desromantizas, creces. Eh, a, a mí como que me hace sentir, no sé, frialdad hacia eso, ¿sabes? Es tan duro Dios. de romper con la infancia, es muy duro. Al final, a mí, repito, me deja frío esta parte y Sí, es además bastante también lapidaria. se da el primer conflicto, digamos, entre el mafioso y el padre, de que mi padre está alimentando, digamos, ese sentimiento infantil de pertenencia a los Yankees, de que tienen que ganar los Yankees, y por la otra parte, Sony me está diciendo que Mickey Mantle que le pague el alquiler a mi padre. O sea, ahí tenemos el primer conflicto. Sony me está diciendo las cosas tal como son, mi padre está manteniendo un poco, pues me está manteniendo un poco en lo que tengo que ser a día de hoy, que es un chiquillo, que también se rompe eso en el momento en el que empieza a trabajar para la mafia, que esa secuencia es increíble. Esa secuencia es espectacular. No O podía sea, dejar de pensar en el capítulo de Los Simpson lo sabía. que parodia la película de Una Estrella del Brunch, porque es que es buenísimo. Al final, Los Simpson es verdad, yo he descubierto antes la copia que la película, que la Sí, sí. inspiración. Pero como le pasa y nos ha pasado a muchos, ¿eh? O sea, nos ha pasado a muchísimos de luego ver cosas y decir, hostia, el capítulo de los Simpsons, sí, sí, aquí está el momento en Sí. el que empieza a llevarles las copas y están jugando a los dados. Esa secuencia es divertidísima, tío. Yo me reí, siempre me río, siempre que la veo, el momento en el que empieza a tirar los dados por él, los mete a todos ahí en el baño. El que se ría va afuera, el que se ría del chiquillo va afuera, eso es increíble. Es brutal. Y cuando ya nos metemos en esta nueva vida de Carolero, tiene lugar el escenón, la secuencia de la película. Con muchísima diferencia, yo creo. Y mira que es complicado, pero es en el momento de el obrero es el tipo duro. El momento en el que el padre se enfrenta a Sony por primera vez, le pilla la pasta, le pilla 600 pavos que tiene ahorrado, que se ha convertido en neurocirujano, le dice. Y es el momento en el que el padre coge al chiquillo de la mano, se va. Yo me imagino que por primera vez a ese bar, no sé si a lo mejor habrá estado en algún bar, pero habrá estado poco, pero va por primera vez al bar, entra y va a ver a Sony, le devuelve el dinero y es el primer conflicto que tiene con Sony, su padre. Y, o sea, el mono... Esa conversación y ese diálogo del obrero es el tipo duro. No hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para levantarte cada día y vivir de tu trabajo. Eso es impresionante, tío. Eso es Eso historia de nos cine. deja rotos, rotos, Eso es increíble. rotísimos, rotos. Al final, yo tenía miedo de encarar esta secuencia y es que la frase el obrero es el tipo duro, duro, no Sony. Yo creo que al final ha servido de inspiración para muchísimas personas, para nosotros mismos cuando la vemos nos quedamos rotos Tal cual. y como trabajadores asalariados que vamos a dar 30 años de nuestra vida currando, creo que es lapidaria. Otra frase más lapidaria. Otra frase lapidaria, sin Es duda. durísimo y es que se Y te es pone una la piel verdad de como un gallina cuando templo, la tío. ves. Es una verdad como un templo. O sea, ese momento también es que es increíble, ¿eh? Es impresionante. Pero claro, en ese momento es un chiquillo. Y aquí tiene un punto de ruptura la película, porque después de este momento pasan 8 años. 8 años, Calogero ya tiene 18 años, sigue manteniendo relación con toda esa banda de mafiosos. Son 8 años de su vida que sigue teniendo contacto, digamos, tanto con su padre, obviamente, pero sigue teniendo contacto con Sony, sigue creciendo en ese ambiente. Y es brutal porque también crece el entorno de Calogero, crecen sus amigos y el casting para los amigos es increíble, al menos físicamente, tío. Porque cuando te ponen que se montaron el club social y están todos ahí sentados en la puerta, vestidos de traje, impolutos, con el sombrero, el gominas, que no le cabe más gomina en ese pelo, todos sentados en las sillas escuchando la música de por entonces, eso es increíble, tío. Ese momento es brutal. O sea, te traslada también a esa juventud de no nos queríamos ir a casa por si nos perdíamos algo, ¿sabes? Nadie quería Ya. ser el primero en irse a casa.
Y a esa que se deja intuir, no sé, es explícito, a esa América de las bandas, de las Sí, pandillas, que se pueden ver también en películas de instituto, adolescentes. Me recordó también, aunque esta película es posterior, a American Graffiti, que al final American sí. Graffiti narra una noche adolescente en Estados Unidos. Entonces, sí, ya son no adultos, son adolescentes o estar un Están poco desviados en la perdidísimos, vida, están están perdidísimos, perdidísimos en la como vida. cualquier adolescente, pero al final sus referentes han ido moviendo sus referentes y como diría Sony, son gilipollas. Al menos los amigos de Calogero son gilipollas Sí, y sí. hay temor de que puedan acabar mal. Sí, sí, al final, claro, ellos están creciendo con el barrio y ya se relacionan. Y está muy guay construido también esa relación con los mafiosos que han estado viendo toda su vida. Ya no, o sea, ahora les tienen en cuenta. Digamos que son una especie del Madrid Castilla de la mafia, ¿sabes? Por así Sí, decirlo. sí, sí, Tienen sí, ahí sí, sí. un contacto bastante chulo. Pero sí, lo que decías tú de retratar esa América de las bandas, porque la película poco a poco parece que se va convirtiendo en un West Side Story. Sí, claro, Porque, es básicamente, claro, es que sí, justo sí, yo pensé lo mismo cuando Calogero se enamora o ve por primera vez o queda con la chica, que no me acuerdo cómo se llama, que también sí, es con Jane. buenísimo el primer encuentro con ella. Eh, Creo que es inevitable pensar en West Side Story, es verdad. Sí, sí. La que aquí ya se empieza a ver un poco, entre otros, pero uno de los grandes conflictos de esta segunda parte de la película, que vemos un primer acercamiento pequeño en la primera parte, es el conflicto, digamos, con racial, del racismo, por parte de los chicos italianos, incluso de la América de ese momento, contra los negros que viven en otro barrio muy cerca del Bronx, en la avenida Ujú. Webster. Y vemos ahí, claro, es que eso es muy potente para la película, que un chico gángster italiano con su grupo se enamore de una chica que se supone que tiene que odiar, eso es muy potente y está guay, la verdad es Y, que mola s- añadirle también eso a la peli. y siempre funciona, al final Sí, son tramas que si las llevas bien siempre te van a funcionar. Un amor imposible que vaya contra viento y marea siempre te va a funcionar. Pero a mí siempre también lo entra. que me gusta ver aquí es una figura también de Sony como padre, porque hasta Mm. el conflicto cuando era pequeño vemos a Sony, aún no vemos claras sus intenciones. Yo cuando vi la película por primera vez me cagaba en las muelas de Sony porque en fea me daba miedo, en plan rollo, digo, Mm. este es Paco el Mafias y la va a liar, y la va a liar. Pero me gustó volverla a ver por observar en él una figura paterna, cuando quedan, cuando le aconseja y cuando le dice que sus amigos son gilipollas y que huya de ahí. Sí, aparte le da varias lecciones ya de un modo más hablando entre comillas de hombre a hombre. Como por ejemplo es la lección de los 20 pavos, pues eso, este chaval ya tiene sus trapicheos, le ha dejado 20 pavos a un jambo que no se los devuelve y está todo el rato persiguiéndole. Y le dice, ¿qué te ha costado? 20 pavos librarte de él, te ha salido hasta barato. Esa lección es increíble. Pero por otra parte también no ceja en su mano de hierro Sony, porque la secuencia con los motoristas es increíble. O sea, esa secuencia Claro. con los motoristas, después de volver de comer, de darle toda esa lección, de hablarle sobre Maquiavelo, sobre que el príncipe, imagino que será el libro al que hace Ujú. alusión en ese momento. O sea, para mí hay canciones que las he visto ya en otras películas, además recientemente no se sabría decir cuál, pero para mí canciones que ya no se podrían volver a utilizar en la historia del cine porque son de esta película. Es decir, Come Together de los Beatles es de esta peli. No la puedes usar en otra película. Come Together es de esta peli de la secuencia de los motoristas en el bar, tío. Es Genial. increíble, tío. Es impresionante cómo está Claro, montada. es que me estabas hablando de que la escena más mítica de la película era el obrero es el tipo duro. Y te lo voy a conceder, pero es que esta secuencia le sigue muy de cerca. Es brutal, tío. Es muy, 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 muy buena. Y creo Es que nunca, siempre que se vea, se va a disfrutar. Es brutal. Y mira que es una secuencia violenta, ¿eh? Que es una secuencia que no es que. Pero sí que es una demostración de poder.
y sobre No todo de sé. respeto. La narrativa que se construye. No lo Sí. sé. No lo sé, no lo sé, no lo Sí, sé. porque al final tú vas, pese a que pues les están reventando a palazos, pero claro, es que es su bar. Primero, Y... los moteros te son molestos a ti también como espectador, ¿vale? Están Sí, comiendo y se sí, escuchan los moteros y a ti te molestan cuando estás viendo la película. Entonces sí. ya sientes animadversión hacia ellos. Luego, poco a poco se va construyendo el relato, ¿vale? Sony os deja entrar, Sony os deja que bebáis, aunque ya se ve la legua que le van a partir la cara a estos tíos. Pero hay un diálogo. Le dice, has hablado como un hombre, has hablado como un señor, puedes beber. O sea, Exacto. él tiene un diálogo con ellos, pero claro, luego la empiezan a liar. Y ahí es cuando, el momento en el que cierra la puerta, tío, o sea, la frase de ya no podéis salir es increíble, tío. Es increíble. Eso tuvo que pasar en realidad, seguro. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo Es sé. impresionante. Lo de ya no podéis salir es brutal, tío. Esa Mm, secuencia es increíble, tío. Pero sí, o sea, es brutal como lo revientan. Hay una parte aquí, yo siempre me río, mira que la he visto veces, pero es que siempre me río cuando ya los sacan el reventados peluquín, del bar. ¿no? Bueno, lo del peluquín, sí. Es que, Vale, ¿ves? vale, vale. Di, di, Por di. eso, por eso no es la típica... Tío, te puedes llegar a reír durante la pelea. Es una escena violenta, pero como está dirigida, tío, hay un plano de Jimmy el Susurros en mitad de toda la pelea que parece un superhéroe. Entiendo como que está cogiendo a dos, reventándolos, y luego cuando los sacan del bar, lo que decía que me hace mucha gracia, siempre me hace mucha gracia cuando veo a Chapman Minteri con una papelera en las manos diciendo, ojo con mi coche. Se va directo a reventarle un pavo con la papelera, pero tiene un momento para reparar. El que toque mi coche lo reviento. Que no me lo rayen. Es increíble, tío. Es brutal, me encanta. Y cuando se vaya a uno y le dice, ese para vosotros, chavales. Y está luego ahí todo el grupo de Calogero, el Madrid-Castilla, reventando un poco al motero que se ha escapado. Nah, es una secuencia de... Que mira que, pues eso, es una secuencia violenta y demás. Pero uf, es espectacular, tío. Es espectacular. Y luego se viene lo que decías tú. Digamos también El una primera... clímax, Sí, ¿no? no, una primera tentativa por parte de Sony en la que vemos su posición respecto a los amigos de Calogero de aléjate de ellos, son unos gilipollas cuando están comprando las pistolas en la calle, que él se lo lleva. O sea, están ahí, Calogero está con su grupo, pero él lo aparta del grupo para meterle la chapa, por así decirlo. Y decirle, no vayas con Sí, al esos final. tíos que son unos gilipollas. Se advierte más o menos la madurez poco a poco o la incomodidad de él con respecto al grupo. Ya poco a poco se va viendo, se va ya y se ve, sobre todo realizada cuando van a darle una paliza ya al grupo de negros del otro barrio. Sí, eso Ya es, se ve la incomodidad y sobre todo cuando ya ha empezado a quedar con la chica. Claro, que es a partir de este momento. Bueno, es el momento en el que él se decide a pedirle salir, que también es una secuencia bastante divertida cuando le pide ir al cine y demás. Y claro, a él le empieza ese conflicto porque se da cuenta de que esa chica le gusta. Pero claro, ¿qué van a decir los chavales? Y también es súper interesante entonces este matiz, tío, de, del conflicto que él vuelve a tener respecto a esas dos figuras tan potentes que tiene en su vida, de su padre y por parte de Sony. Porque claro, él queda con la chica, queda con Jane y le pregunta a su padre, papá, eh, que he quedado con una chica, pero lo que pasa, bueno, no, le dice, un amigo mío ha quedado con una chica, lo que pasa es que es negra. Claro, el padre le dice, ¿y por qué no se busca a una de su raza? O sea, él, claro, su padre le está diciendo algo que a él no le cuadra. Y por otra parte, Sony, que es, digamos, la figura totalmente contraria a su padre y es un delincuente, previamente, cuando le habla de esta situación, le dice, ¿y qué pasa, tío? Sí, no sé, pero ¿qué van a decir los chavales? Que les den por el culo, acabarán muertos la mayoría o en la cárcel. Que eso Y para mí también es de mi escena favorita, que es otro detalle, que es, bueno, la prueba de Sony, que viene ahora, pero es el pavo se recorre desde su casa hasta el bar marcha atrás.
Sí. Toda la calle dando marcha atrás, tío. Eso me parece increíble. Y luego, para mí, tío, tanto lo de los tres amores, los tres grandes amores en la vida y lo Sí, de la te lo iba prueba a de la decir. puerta, tío. La prueba de la puerta es impresionante, tío. Nada, a mí lo de los tres amores me dejó un poquito loco, pero bueno. Eso es increíble. Es que es cada elemento de la película, básicamente. Por eso se hace tan disfrutable y pasa tan rápido, porque al final no hay parte mala, no hay parte que se te haga pesada. Cada línea de diálogo es una píldora de sabiduría, básicamente, o con la que puedes empatizar. Sí, totalmente, sí. Es maravilloso, tío. Eso, ese discurso y eso. Luego, claro, está también construido por diálogo el que Sony le está diciendo unas cosas tan bonitas, que uno tiene solo tres grandes amores en su vida, que quizá esa chica puede ser la brisa que impulse tu barco, para luego reducirlo todo a si cuando la dejes en el coche, vayas por la puerta de atrás, mires a través del cristal, si no levanta tu pestillo para que entres, olvida. Eso es una puta locura, tío. Y lo hace, en su Y momento lo lo hace, hace. lo hace. Y eso es súper divertida esa secuencia también. Porque a partir de aquí ya la peli va a toda hostia. Ya Sí, la va. verdad que sí. Ha sucedido ya la paliza. Bueno, sucede la paliza a este grupo de chicos que pasan por frente del club social. Con otra canción que no puede utilizarse en otro lado. Nights in White Satin. No se Que es pueden brutal. media. Ay, creo que grandes clásicos de la música ya no se pueden utilizar por culpa de esta película. No, Al esta final, canción es de esta peli, tío. lo que tenemos es un. Resulta que uno de los chicos apalizados es el hermano de la novia o del interés amoroso de Calogero. Y aquí es donde a él todo se le derrumba. Sí, Donde creo que todos hemos tenido días así donde no estás, no, donde no estás para nadie, no estás para nada y no menos estás para papá. Ni estaba para Sony, ni estaba para su padre. Y justo con su padre tiene un desencuentro, con Sony también, y con todo el mundo básicamente. Aquí es donde ya se cierra todo. total. Tiene un desencuentro con su padre y tiene un desencuentro con Sony porque Sony descubre algo, Sony le presta su coche para que tenga la cita con Jane, que sale mal, y Sony descubre algo en el coche que no explota. Pues una bomba. Se ve que metieron una bomba en el coche y por algo no explota. Y claro, va a pedirle explicaciones a Calogero, que acaba peleado con él, porque duda incluso de que si existe la chica esta, Jane. Y en esa divagación, digamos, de Calogero, en el que vaga un poco perdido por las calles del Bronx, se vuelve a cruzar con su grupo de amigos que van a la avenida Western a tirarles cócteles Molotov a este grupo para vengarse. Porque tiraron, el Pero, grupo de negros tiraron huevos ¿y a con su club Robert De Niro social. habla más tarde o habla antes? Habla antes justo de lo Es que para mí de... eso también es durísimo. es una... Es puta... Cuando, Sí, claro, porque Robert De Niro ve a su hijo con el coche de Sony y sí. él al final todo lo que tenga que ver con Sony lo rechaza. Y está Calogero muerto de amor y lo único que quería en ese momento era una lección de su padre y el pobre Robert De Niro se va escaldado, como supongo que le habrá pasado a tu padre y al mío más de una vez. Sí, tal, o sea, sí, porque al final a Calogero se le calienta la boca y vuelve a ese discurso que tenía con 8 años. Probablemente en un momento pues de rabia, ¿no? Pues menciona a sus abuelos, menciona de nuevo que los obreros son unos pringados y tiene ahí un desencuentro con su padre bastante tocho, pero claro, porque en ese momento el chaval no estaba para nadie, luego llega el otro encima, le pega un tortazo pensándose que ha metido una bomba en su coche y demás. Todo fatal, un torbellino de emociones para desembocar en el coche con sus colegas con una línea de diálogo, tío, que a mí me flipa desde que la vi de pequeño, porque ¿quién no se ha encontrado alguna vez en un momento así, estando en un sitio en el que no quiero estar? El momento en el que está metido en el coche y dice, todos sonreían. Yo estaba aterrado, pero no podía bajarme de ese coche. Porque claro, ¿qué iban a pensar de mí? Pero en ese momento él quiere escapar de ese coche, pero no lo hace porque él tiene una imagen falsa, como todos hemos construido en algún momento de nuestra vida respecto a sus amigos. Y claro, ¿cómo se va a bajar en ese coche? Pero es en ese momento cuando Sony llega, les intercepta, le mete una hostia al gomina y le dice, sal del coche ahora mismo.
y gracias a eso luego le salva la vida. Eso es brutal también. O sea, al final Calogero te das cuenta de que está vivo, porque luego los chavales mueren todos calcinados en el coche por culpa de un cóctel Molotov. Calogero sigue vivo gracias a Sony. O sea, eso también es una cosa muy potente, tío. Sí, a ver, es que es totalmente lo que has dicho tú y yo estaba pensando lo mismo que hemos dicho antes, que esta película es ficción, pero al final la ficción a veces es incluso más real que la propia realidad. Eh, mm, Nadie se ha relacionado aquí con la mafia, que nosotros sepamos, no sé si tú lo has hecho, yo tampoco, eh, pero todos hemos podido o empatizamos con los personajes de la película porque todos hemos vivido lo que ellos han vivido, aunque desde una perspectiva totalmente diferente y de otra manera, pero podemos sentir lo que sienten porque sabemos lo que es. Entonces, por eso yo creo que es lo que hace grande esta película y creo que la hace sin fisuras. Y por eso me daba tanto miedo hablar de ella, porque es difícil hablar de una película en el que cada minuto, cada secuencia te haga pensar, reflexionar o como mínimo emocionarte, reflexionar. Total, y sobre todo lo redonda que es casi literalmente, tío, porque cierra muy bien muchísimas cosas la película. ¿No? O sea, en esa carrera que se mete él para contarle a Sony y darle las gracias por haberle salvado la vida, con ese sentimiento medio de culpa, medio también liberado por una parte, porque supongo que estaría triste, pero también por una parte se libera de esa imagen que tiene que tener pues enfrente de sus amigos, de tipo duro, bueno, de traicionarse a sí mismo. En esa carrera incluso se encuentra con el que le debe los 20 euros y le dice, la semana que viene te pago. Y le dice, olvídalo. Y parece una tontería, pero también es, ¿qué cojones me importan a mí 20 pavos ahora? Con todo Cerrar lo que me otra está trama, pasando. sí. ¿Sabes? O sea, que ahora mismo no tiene ninguna importancia el dinero. O sea, estamos hablando de mi vida. O sea, es redonda porque cierra muchísimas tramas y cierra también, o sea, la más grande, que es el final de Sony con No te lo pierdas, That's Life de Frank Sinatra de fondo, cuando entra en el club, ve en el club que todo el mundo está sonriendo, excepto una persona en el que él repara, nadie más repara en él, que es el que le mete el tiro en la cabeza a Sony. Que luego posteriormente sabemos que es el hijo del tipo del aparcamiento que habían asesinado 8 años atrás. O sea, es increíble la muerte de Sony, tío. Es espectacular, ¿eh? Porque yo por lo menos la primera vez está muy bien hecho, tío, porque... Porque claro, la primera vez que estás viendo la película tiene tantos clímax, la película, o sea, tiene un par. Porque claro, tú cuando ves la muerte de los chavales ya piensas que, bueno, pero cuando estás en ese club y estás viendo que poco a poco se lo van a cargar, se lo van a cargar y ves a cámara lenta la pistola, esa secuencia está dirigida también de la hostia, tío. Para mí, eh, lo mejor del final y del cierre es, bueno, vale, creo que por ir acortando, es Sí, cuando Robert De Niro aparece en el entierro de Sony y lo reconoce como una figura positiva para su hijo. Para mí eso es sí. increíble y es lo mejor, es un cierre sensacional. Sí, como que él también hace las paces también, por así decirlo, con todo ese conflicto que ha tenido y que sí, reconoce que a pesar de todo, pues ha sido una figura importante. Y tenemos también cuidado Joe fucking Pexi Lo vi en el haciendo, reparto, lo vi en haciendo el su reparto cameito. y yo decía, no, no lo veo, no lo veo. Al final lo entendí todo. Es un cameíto así bastante chulo, tío. La verdad es que es bastante guay, ¿eh? Además se le reserva también un momento importante. Y yo te quería hacer una pregunta, que es, ¿tú qué entiendes de aquella pelea fue por el aparcamiento? Es una No pregunta sé, que también está toda la película resonando, también cierra ya al claro, al final, final que es una no pregunta se que él hace de deja, chiquillo. se Él hace de deja chiquillo. entre... Claro, él le pregunta a Sony de chiquillo, ¿fue por el aparcamiento? Y Sony se queda así un poco rayado cuando él es un chiquillo y le dice, ya lo entenderás cuando seas mayor. Y él, ya con 18 años, o 16, tenía 16 años creo que en ese momento, le pregunta a Joe Pesci, ¿fue por el aparcamiento? Y él le dice que no. ¿Qué entiendes tú por qué fue la pelea?
Yo no le doy demasiada relevancia, ¿eh? Yo sinceramente pienso que es un ajuste de cuentas y ya está. No he querido Claro, pero profundizar en eso. yo sí que profundizo porque al haberla visto muchas veces sí que la he visto de maneras distintas. Y al principio, claro, la pelea no es por el aparcamiento, pero también me lo llevaba un poco más al tema emocional. Es decir, a que Sony defiende en ese momento a un amigo pegándole 40 tiros, pero ahora ya no sé tan bien si realmente lo que es una cosa, es un ajuste de cuentas realmente, es una cosa que ya estaba pensada. Yo no creo que fuera un amigo, puede ser que fuera un protegido simplemente por el hecho de que le pagaría una cuota el Joe Pesci A y lo que me este refiero, a lo que me refiero sobre todo esto es que yo creo que el conflicto que tiene Calogero durante toda su vida es este tipo, ¿por qué ha matado al del bate? Porque sí, realmente son unos animales que sus huevos tienen dos yemas y tienen una posición que tienen que estar demostrando de fuerza, que tienen que estar demostrando todo el rato sobre el resto, o lo mató para defenderle a esta persona. no lo sé. Yo diría que la primera opción, la verdad. Claro, yo creo que también, y yo creo que es en ese momento por el que le dice que no, porque claramente Joe Pesci se demuestra que también es un mafioso, o sea, es un tipo que también estaba en el barrio. Y yo creo que Sí, a partir de ese momento Calogero ya entiende que, pues que no, que fue en defensa de un compañero. obviamente y se aparta de eso, claro. Claro, claro, totalmente. Pues nada, plano, frase y momento favorito de la peli, que se nos va el vino en catas. Yo para mí, porque obviamente sería fácil acudir a las dos secuencias más que hemos dicho que son las más relevantes de la película, pero yo para mí es el último viaje del adolescente con su padre, con Robert De Niro, que a lo mejor puede no parecer tan grande o tan relevante como la película lo es, pero creo que muchas veces con nuestros padres, familiares, amigos, menospreciamos o no valoramos los momentos que compartimos con ellos cuando en realidad no es que puedan ser los últimos, sino que en un futuro nos daremos cuenta que son más especiales o son más relevantes que lo que nosotros pensamos en ese momento en concreto. O sea, el último Ese es mi viaje, momento. te refieres Cuando él al... es cuando él es adolescente, que es Robert De Niro quien lo tiene que llamar al autobús, no quiere subir. Sí, 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 Cuando sí. se sienta en otro lado, no quiere sentarse donde No, siempre, esa es brutal, le esa es molesta brutal. el jazz. Sí. Entonces creo que lo de siempre, nosotros hemos vivido situaciones así y nos arrepentiremos por haber sido tan gilipollas. Sí, totalmente, sí. Ese momento además está muy bien llevado, sentándose en otro sitio, diciendo que es esta música del demonio. Está muy guay. Yo no sé, tío. Yo es que yo me quedo con la película entera, tío. Yo es que no te puedo decir un momento. Pues Nada, sí, es bueno, está bien tirado, sí. me quedo con la película entera porque es que está cargado de tantos momentos tan diferentes, tan trascendentales algunos, tan cómicos en otros, tan bien escritos que yo me quedo con la peli, tío. A mí me flipa y... Vale, y en este caso te lo voy a comprar, porque es la Sí, única, creo que vamos a hacer una excepción y vamos a comprar la película entera, sí, se compra la película entera porque es la mejor película del mundo. con diferencia. Y, y hasta aquí estaría. Ya hemos arrancado, ya estamos en ruta y ya veremos a ver lo que nos depara la siguiente, que seguro que va a flojear un poco más. O sea,